actuales o futuros, y ya vamos a entender entonces al final de la charla por qué es tan importante comprender que las personas somos muy distintas, nos movilizan cosas totalmente diferentes y a partir de eso podemos hacer gestiones como empresarios diferentes para cada persona. Entonces vamos a arrancar. Bueno, acá hay unos acuerdos pues que siempre se hacen a nivel de estos temas no presenciales. La invitación yo la resumiría en que pues nos concentremos muy bien en lo que estamos haciendo, que podamos comprender bien estos 8 conceptos que son relativamente fáciles y que el poder de ese conocimiento es que lo podamos aplicar en cada una de las empresas que nos están acompañando. Me gustó mucho esta frase que habla de tu talento determina lo que puedes, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina que también lo haces. En esa medida, lo que vamos a ver hoy es un instrumento que recoge capacidades, percepciones y motivaciones para poder llevar a cabo una labor, un trabajo. Y en esa medida que necesitamos entonces en las empresas hacer la orientación, el logro, la capacidad de ejecución, cobran una importancia mayor aún por este espacio de receso en el que hemos estado en nuestras actividades productivas. Necesitamos entonces tener muy claro, muy alineado y muy enfocados y con una visión muy compartida de cuál es esa motivación, que yo puedo ser capaz de hacer muchas cosas, pero si no estoy motivado, pues simplemente no las hago o las hago a medias, las hago parcialmente o no en el tiempo, en la cantidad y en la calidad de lo que debería estarlas haciendo. Entonces, ahí es la importancia de identificar esa motivación para que podamos orientar esa actitud que determine todo lo que tiene uno como potencial para poner al servicio de una empresa. María Camila me confirma si va pasando. Vamos a ver entonces unos conceptos y unas generalidades sobre emprendimiento. Sí, ya cambió la diapositiva. Muy bien. Bueno, esta charla está principalmente dirigida a los empresarios que nos acompañan. En el diccionario de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española, se define el emprender como acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. A mí esa definición me encanta porque qué más dificultad, peligro, ambiente azaroso, incertidumbre que el que estamos viviendo en este momento. Entonces hay que arrancar por entender que eso hace parte del espíritu emprendedor, que este es una incertidumbre más con la que ya llevamos muchas otras aprendiendo en este camino empresarial, que esta también, igual que muchas otras, la vamos a superar y que ahora más que nunca se necesita de ese espíritu emprendedor, independiente de si vas a arrancar de cero, si vas a volver a arrancar a partir de esta situación o si llevas mucho tiempo con esta empresa, pues entonces que definitivamente sí podamos hacer este emprendimiento en esta nueva etapa, en esta nueva empresa, con una muy buena actitud. Entonces se define emprendedor o emprendedora que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas y por eso necesitamos estar rodeados, sea de empleados, socios, aliados, todos con ese espíritu emprendedor, más allá de si es dueño de la empresa o no. El espíritu emprendedor trasciende el ser dueño de la unidad productiva y tiene que ver más es con esas ganas de estar buscando soluciones novedosas, de estar viendo los problemas como oportunidades, de estar entonces muy conectado en encontrar una solución para salir con éxito de estas dificultades o de estos ambientes de incertidumbre. Esta definición de emprendedor también me gusta mucho, que dice que se denomina emprendedor o emprendedora aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Y no tiene que ver si los tiene o no los tiene, es que tiene la capacidad de buscarlos, de gestionarlos, de organizarlos para poner en marcha esa nueva línea de negocios que vamos a tener que montar o este nuevo producto, esta nueva capacidad, esta nueva forma de relacionamiento que nos está trayendo esta nueva condición. Este es un pequeño extracto de Alicia en el País de las Maravillas, que dice Alicia, ¿qué camino debo tomar? Se encuentra con el gato y este le contesta, eso depende del lugar hacia donde vayas.
Y Alicia le dice, no sé para dónde voy. Pues entonces no importa cuál camino tomes. Eso es lo que no nos puede pasar empresarialmente en esta nueva etapa en la cual la economía está necesitando a las mejores empresas emergentes, empresas que marquen una nueva tendencia, una nueva línea de productos, de servicios, una nueva manera de estarse relacionando con sus clientes, con sus proveedores. Eso es lo que más estamos necesitando en este momento y la idea es que con esto, con esta herramienta que vamos a ver hoy, podamos entonces facilitar la gestión, sobre todo de ese equipo de trabajo, un equipo de trabajo que por esta pandemia, por esta cuarentena, seguramente tiene sensibilidades distintas, ha encontrado miedos que ni siquiera sabía que tenía. Necesitamos entonces como empresarios estarlos acompañando mucho, revisando cómo ha afectado física, emocional, espiritualmente a cada uno de esos colaboradores para que realmente el activo más valioso con el que contamos para esta nueva etapa empresarial, pues es ese equipo, comprender cuáles son esos miedos, esas vulnerabilidades que se están destapando de alguna manera, pues al tener como toda esta condición externa que no podemos controlar, pero yo no puedo controlar lo que pasa externamente, pero sí puedo controlar lo que pasa en mí y cómo reacciono y puedo entonces tener influencia, quizás no en si la cuarentena les tienden o no les tienden, pero sí puedo tener influencia en ese equipo de trabajo que se está liderando para que tengamos la mejor actitud y podamos superar rápidamente esta condición y por el contrario hagamos una oportunidad de ella. Entonces esa determinación de ser emprendedores, esa capacidad de ejecución es la que necesitamos alinear para llevar a cabo los proyectos empresariales que nos esperan o que ya estamos poniendo a cabo en esta nueva condición. Entonces, como les decía un poco al principio, esta herramienta se llama Anclas de Carrera y fue desarrollada por el señor Edgar Schein, que recibió su doctorado en Psicología Social por la Universidad de Harvard en 1952. Si quieren pues más bibliografía se las puedo dejar al final porque pues hay libros, artículos científicos, acá yo lo quiero traer de manera pues muy sencilla, ojalá sin muchos tecnicismos, de manera que podamos comprender fácilmente en qué consiste, y él estudió mucho los talentos, las aptitudes, las áreas de competencia, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, y resumen este instrumento que ha aplicado N veces en distintos países, con distintos grupos de personas, que el ancla de carrera es el patrón de talentos, motivos y valores autopercibidos que sirven para guiar, limitar, estabilizar e integrar la carrera de las personas y que tienden a permanecer estables por mucho tiempo. Si bien sí pueden cambiar, esa ancla, y como lo muestra la imagen que estamos viendo, es como lo que echa el barco y me hace estar firme en ese puerto y que no importa la tormenta, el vendaval, el tsunami, el viento, lo que pase externamente, yo sigo ahí, firme, anclado. En este caso, a la empresa a la que estoy trabajando y que cada ancla es distinta para cada persona. Y desde que a mí no me levanten esa ancla que he dejado bien firme, pueden pasar muchas cosas y no me voy a ir. Voy a seguir ahí motivado y anclado a trabajar en esa empresa. Entonces es muy importante para quienes tenemos equipos de trabajo a cargo poder identificar cuál es esa ancla, porque si yo considero que es la misma mía o que es la misma para todo el mundo, puedo de manera inconsciente levantar esa ancla y perder personas valiosísimas para mi organización sin haberme dado cuenta siquiera de qué trataba esa ancla o en qué momento la levanté, porque no pensé que para esa persona eso era tan importante. Un ancla de carrera tiene tres componentes: las capacidades y habilidades autopercibidas, es decir, tiene mucho que ver con la interpretación propia que esa persona hace del mundo que lo rodea. Y por eso a veces es difícil comprenderlas, porque yo puedo tener una interpretación del mundo supremamente distinta al que tiene mi socio, mi socia, mi compañero o incluso mi pareja, si estamos hablando pues de empresas familiares, porque son el conjunto de una serie de cosas en parte biológicas con las que nacemos en temperamentos cada uno,
otras de aprendizaje social que se adquieren a través de los años, de las experiencias, de las reacciones que vamos teniendo cada uno, y una misma variable nos puede afectar a unos de manera neutra, a otros de manera positiva y a otros de manera negativa. Y por eso está pues como el conocido dicho que dice que mientras unos lloran, otros se ponen a vender pañuelos. O la fábula que me gusta mucho de el agua hervida, que yo coloco una zanahoria, coloco un huevito o coloco en la misma agua hervida el café, y las tres cosas reaccionan de manera muy distinta. La zanahoria, que entró dura al agua, queda blandita. El huevo se endurece, incluso yo le puedo quitar la cascarita y por dentro queda duro. Y el café saca lo mejor de sí y convierte el agua en café rico para tomar. Entonces, como es la misma agua caliente, pero dependiendo de una serie tanto genética como de aprendizaje social que cada uno tiene, esa agua lo convierte de duro a blandito o de blandito a duro, o hace que uno realmente pueda convertir todo ese ambiente que lo estaba rodeando en el tinte que uno mismo quería darle. Entonces el ancla recoge esas autopercepción de la vida, las motivaciones, las necesidades, las actitudes y los valores autopercibidos, y por eso el cuestionario yo lo tengo que llenar para mí y se lo puedo suministrar a mis colaboradores o de quien quiera conocer el ancla, pero es cada persona la que lo tiene que diligenciar. No puedo yo diligenciarlo por otra persona. Entonces, este señor, Edgar Schein, descubrió que hay 8 tipos de ancla en el mundo y que las personas tenemos uno de esos 8, máximo 2, pero por lo general, si mucho quedan 2 empataditos, lo más normal es que haya uno que predomine y que ese es como mi ancla, y lo que esa persona le pueden pasar muchas cosas que para otros serían muy horribles, imperdonables, inaguantables, y que para él quizá eso no sea grave siempre y cuando no le toquen su ancla, que es una de esas 8. Entonces vamos a ver los títulos. Primero, inicialmente, son competencia técnica o funcional, la competencia gerencial, la creatividad empresarial, la seguridad o estabilidad, la autonomía o independencia, el servicio de dedicación a una causa, exclusivamente desafío y estilo de vida. Si bien esto tiende a permanecer durante un largo tiempo en una persona, puede llegar a cambiar, pero a través de los años o porque tuvo una experiencia fuerte en su vida que lo hizo reconsiderar esas autopercepciones, esas motivaciones y cambiar de prioridades. Lo vamos a ver luego con el ejemplo, que el hecho de tener una experiencia cercana a la muerte, o casarse, o tener un hijo, pueden llegar a cambiar esas anclas, pero por lo general tienden a permanecer muy estables durante muchos años en la vida de una persona. Vamos a avanzar entonces. No nos vamos a detener aquí a llenar el cuestionario, lo van a tener disponible para que lo puedan llenar con calma y para que lo puedan imprimir o enviar por correo a sus colaboradores, a sus socios, y me voy a concentrar más en los resultados de los 8, porque no nos vamos a concentrar solamente en el de nosotros, sino que tengan como el dominio de los 8 para que puedan hacer planes de desempeño y de motivación y de cómo pueden articular ese equipo teniendo en cuenta esas anclas de carrera. Entonces vamos a arrancar por la primera de ellas, que es la competencia técnica funcional. El cuestionario es muy fácil de llenar, ahí les van a traer pues como las instrucciones, incluso el Excel lo que les permite es sumar muy fácilmente cuál es en la que mayor sacan puntaje. Entonces no se preocupen, que va a ser supremamente sencillo, y si no, pues vamos a estar disponibles para orientarlos en cómo las pueden diligenciar mejor. Si dentro del puntaje el ancla a la que les están saliendo de manera más predominante es la competencia técnica funcional, lo que significa esta competencia es que a esta persona le gusta estar muy concentrada y ser muy destacada y ser la mejor en un área de interés determinada, en un área muy específica, y entre más pueda profundizar en esa área, mejor será la satisfacción. A veces pensamos
que el dinero es la motivación general para todas las personas y pues el dinero siempre hará falta, pero más allá de poder tener cubiertas como las necesidades de las personas, hay cosas que pueden generar una conexión o una desconexión total con la empresa en la cual se están prestando los servicios, más allá de si yo tengo un buen salario o no. Y en estas condiciones en las que muchas microempresas han tenido que disminuir salarios o incluso hacer suspensión de ellos, el poder contar con otros instrumentos distintos al dinero, que es el que por estos días escasea, es importante entonces poder tener otras herramientas con las cuales poder hacer esas conexiones y esos vínculos fuertes que trasciendan incluso la parte económica y que una persona pueda decir, yo me sacrifico, yo gasto de mis ahorros, espero en estos tiempos, pero cuente conmigo para seguir adelante, pues sacando la empresa tan pronto nos permitan reiniciar labores. Entonces, en esta competencia técnica funcional están las personas que trátese de finanzas o de recursos humanos o del área de producción o de cualquier otra especialidad. Yo no debería en ningún momento desenfocarla o alejarla de esa competencia técnica funcional. Por ejemplo, para el caso de colaboración interactuar, donde nuestra misión es apoyar a los empresarios, si alguien tiene la competencia técnica, en esa misión de apoyar a los empresarios, siempre tendrá que estar muy cerquita como docente, consultor, facilitador, asesor de los empresarios. En el momento en que se empieza a alejar, puede que por desconocimiento propio y de este tipo de herramientas, incluso llegue a decir que sí, porque le están ofreciendo un ascenso, entonces ¿quién le diría que no a un ascenso? Si va a tener un mejor, le va a dar más estatus, le va a dar mayor dinero, pero poco a poco esa persona empieza a sentir que algo le falta en su vida, que hay una satisfacción que no logra ser llenada. Y cuando hay desconocimiento de estas herramientas, no logra detectar que es que ya no tiene ese combustible que realmente le generaba disfrute en su trabajo, que es hacer técnicamente lo que mejor sabe hacer. Incluso no sería ser asesor general, sino que si yo soy el asesor jurídico o el asesor en finanzas, entre más horas de mi jornada laboral le pueda dedicar a eso, a ser asesor en finanzas o a ser asesor jurídico o a ser el asesor en la planta de producción, mucho más voy a disfrutar y voy a hacer que muchas cosas que podrían catalogarse como muy graves por otras personas, para mí pasen a un segundo plano si me están dando como ese combustible, si me están reforzando esa ancla, que es la competencia técnica funcional. Esa plenitud es como incomparable en la medida en que esta persona se motiva cuando puede poner al servicio de la sociedad, de sus usuarios, de sus clientes, las habilidades y que incluso su mayor motivación es que le sea reconocido como esa pericia, ese expertise y que se empiece como a destacar en que es la persona más idónea para realizar su área de especialización. En el momento en que no tenga tanto tiempo porque le estamos metiendo otras labores, yo me diría, ay, pero pues es que ahorita tenemos que hacer todos de todo. Esta persona, pues si es temporal lo puede hacer, pero en la medida en que eso se vaya prolongando, empieza a perder motivación, empieza a perder felicidad en el mundo del trabajo y empieza a desconectarse, no ni siquiera voluntariamente, sino que hace parte pues como de su esencia, si no está ejerciendo su función específica. Entonces ahí lo que dice es una valoración a sí mismo según su competencia o conocimiento en determinada función, área o labor. Quieren ser los mejores en su campo, por lo cual procuran desarrollar continuamente sus habilidades en él. Como líderes, con personas a cargo, podemos llegar a cometer equivocaciones y por eso terminé metida pues como estudiando mucho estas herramientas, es porque les confieso que en mi vida laboral yo llegué a caer en eso, a decir, esta persona es súper buena, es que es el mejor en esto, no, pues entonces podría ser líder, podría ser jefe, y se le ofreció un ascenso, seguramente incluso la persona lo consultó con sus seres queridos, repito, pues como que, ay, pero pues si estás loco, ¿y qué es lo que estás pensando? ¿Cómo vas a decir que no? Porque tenemos pues como unos paradigmas que siempre pasar de, no sé, de un cargo básico a que ya diga coordinador o jefe o director es mejor, o a que si hay más salario, y terminé perdiendo un muy buen técnico
y además, pues no haciendo un buen desempeño en el nuevo rol, que tenía una cantidad de labores ya administrativas, ya no tan técnicas, ya no tan misionales, y que había que resolver una cantidad pues como de dificultades que denominamos chicharrones en cosas en las que ya no estaba poniéndose a prueba su especialidad técnica funcional. Entonces digamos que hay ahí una lección aprendida, tanto como de, en mi caso mía, como jefe, y de esa persona, de no haber identificado qué es eso que le motivaba, que le fortalecía su ancla, y seguramente influenciado por cómo vas a rechazar un ascenso, pero donde se alejaba de una cantidad de cosas que eran las que a uno cuando ya llega a la casa, y en este caso pues cuando ya llega a descansar, dicen como, qué bien este día, qué productivo, porque entregué lo mejor de mí, porque tengo la satisfacción de que mi conocimiento se puso al servicio de o pudo resolver esto. Entonces los valores claves aquí son logros, conocimiento, estatus, trabajo detallado. Entonces es alguien en que una muy, muy buena recompensa es que todo el mundo lo empiece a identificar en que en producción él es el mejor, o que en el área de contabilidad nadie lo hace mejor que él y que es una persona valiosa para esa empresa porque es quien tiene el dominio del conocimiento en contabilidad o en tesorería o en el área que esta persona se desempeñe. Voy a terminar con un ejemplo aquí en competencia técnica funcional, y es también de algo que conocí en un buffet de abogados. Habían abogados civiles, comerciales, penales, de distintas disciplinas, y había uno especializado en propiedad intelectual, y además en propiedad intelectual que le apasionaba la redacción de patentes. Y había hecho cursos de profundización en cómo redactar una patente y en ayudar a varios clientes a obtener patentes de invención, de diseño y todo este tema de propiedad intelectual y de confidencialidad para proteger a través de patentes. En algún momento se abre la oportunidad de ser entonces el director en ese buffet, donde entonces ya tenía que hacerse cargo no solamente de la línea de patentes, sino de otras disciplinas jurídicas, con un cargo pues atractivo, con un salario atractivo, con una serie de beneficios que antes no tenía. La persona acepta y empieza a sentir esa desazón, empieza a decir, y pues todo el mundo a su alrededor lo que le dice es, pero pues, ¿qué más quiere? O sea, lo acaban de ascender, le están pagando mejor y está aburrido, pues no, el colmo. Entonces seguía como sin comprender mucho, y claro, entonces ya tenía que ver, era con un montón de asuntos de manejo del personal, que aquel se enfermó, del permiso de aquella, de asuntos administrativos, de relaciones, pero ya un poco tenía que entender y dar direccionamiento también al área comercial, al área que no tenía que ver con propiedad intelectual, y pues adivinen cuánto tiempo tenía para redactar patentes, pues ninguno, porque ya esa no era su función y había llegado pues otra persona que lo había reemplazado y que ya era el encargado de redactar patentes, porque ese ya no era su rol, ese ya no era su cargo. Finalmente, después de varios meses, pues esta persona se desvinculó de la compañía, incluso sin comprender muy bien qué era lo que no le satisfacía. Entonces, de ahí la importancia del autoconocimiento y de poder conocer también a quienes están a nuestro alrededor, porque lo que pasó es que no estaba o sea, que se le movió su ancla, que era la técnica funcional, ya eso no le estaba alimentando como la pasión, esas cosas que nos hacen vivir y que nos emocionan el corazón, el alma, y que no lo reemplaza pues ni un título en la tarjeta de presentación, que ya de hecho casi ni se usan, ni incluso pues el incremento salarial que se le había hecho, porque pues todo no es dinero. Entonces, a veces cuando queremos hacer de todo un poco, repito, puede ser una condición temporal, pero cómo conecto o cómo me puedo llegar a equivocar sin darme cuenta con una persona cuya ancla es competencia técnica funcional. No sé si hasta ahí, bueno, o al final hacemos las preguntas, si quieren las van apuntando hasta que veamos las 8, porque a lo mejor una pregunta que surge puede estar relacionada en las otras anclas que nos faltan por ver. ¿Están escuchando bien? Se estaba entrecortando un poquito ahorita, pero ya. Si quieren los empresarios que tengan preguntas, las pueden ir ingresando al chat y ahorita las respondemos. Perfecto. Entonces, si ven en pantalla, vamos a seguir para la competencia en gerencia general.
y esta es casi la antagonista de la anterior. Aquí las personas que tienen esta ancla como aquello que los motiva, considerará los cargos técnicos como etapas intermedias, no definitivas, siempre que los estén guiando hacia la gerencia general. Si alguno de ustedes tiene un ancla en esta tema gerencial, directivo, el mayor disfrute es poder coordinar los esfuerzos de otras personas. Acá no importa mucho saber en profundidad de un tema, sino entender un poquito de muchos. Articular, mantener integradas las diferentes funciones de una organización, ser como el que orquesta, ser responsable de resultados globales, es como lo que le inyecta adrenalina a este tipo de personas. Implica entonces, se definen a sí mismos por su habilidad para manejar otras personas, integrar diferentes funciones, ser responsables por una unidad u organización. Eso también viene con algo innato, aprenderse muchos nombres, distintos temas, terminar una reunión de una cosa, empatar con otra que nada que ver, atender los asuntos y dar directrices de tesorería y luego hablar con un cliente y después tener las relaciones con un proveedor y luego poder ser el mensajero y llevar un pedido y después de entregarlo tener que ver entonces asuntos de impuestos de la compañía para finalizar viendo temas de contratos laborales. O sea, esa diversidad no es para todo el mundo, incluso puede que varias personas tengan la capacidad, pero que no disfruten haciéndolo. Entonces ahí pues como la importancia de, a la hora de encargar una función, poder identificar quién es la persona pues más idónea, no solo por capacidades, no solo porque tenga la habilidad de hacerlo, sino porque se conecte emocionalmente con que esto le genera disfrute. Entonces estas personas miden su progreso según su ascenso a posiciones de mayor responsabilidad en una compañía, confían en que el éxito de la entidad a su cargo se basará en su capacidad de gestión y los poderes claves entonces serán liderazgo, logro, reconocimiento, estatus, avance profesional, trabajos con otros, dinero. A esta persona sí le importará mucho que empiece a llamarse coordinador y que después se llame director y que luego director. Eso le genera de alguna manera pues como ese sentimiento de logro. Eso está muy asociado al perfil psicológico de esa persona y la invitación aquí es a entender mucho que el mundo se ve diferente desde cada ser humano y que a mí puede que me importe poco el título de mi cargo, pero que para otra persona esto sí es vital. Entonces, cuando estamos en empresas donde no tenemos muchos recursos para gestionar el talento humano, podemos llegar a pensar que las bonificaciones y que las empresas grandes son las que tienen recursos para hacer o grandes eventos o convenciones o fiestas de Navidad o dar bonos a sus empleados. Si uno logra entender un poco más estas anclas, puede encontrar que cosas muy sencillas pueden darle satisfacciones y pueden conectar emocionalmente a las personas que tiene a su cargo. Yo estuve en una organización muy pequeña donde, por ejemplo, varios teníamos esta competencia de gerencia general y la dueña de la empresa casi que nos invitaba y entre todos definíamos cómo quería yo que se llamara mi cargo y le dábamos pues como un poco más de estatus, así la compañía fuera muy pequeña, pero de alguna manera pues como que había cierta motivación por decir, pues ya entonces no voy a ser coordinadora, sino directora de producción. Y se asociaba pues como otras cosas que nutrieran tanto este tema de gerencia general, de tener mayor alcance en las cosas que manejábamos y no quedarnos pues como en una vertical de profundidad muy profunda, sino en empezar, aunque sin importar que tu cargo sea este, empieza a apoyarme con este y este otro, y en la medida en que había un disfrute, pues terminamos haciendo un equipo interdisciplinario que se hacía mucho más allá incluso del cargo inicial, pero porque estábamos conectados en que éramos varios, por ejemplo, con la competencia de gerencia general. Entonces se pueden empezar a desarrollar algunas estrategias alternativas donde esta persona, repito, tiene que ver mucho más con la capacidad
capacidad de gestionar muy diversos temas, que tenga una miscelánea de problemas, de oportunidades, de poder conectar muchas cosas, que haya heterogeneidad en su agenda, en que tenga una reunión de una cosa y luego tenga que resolver otra. Y puede que uno incluso manifieste decir, ay no, qué cansancio y qué montón de cosas, pero en el fondo su corazoncito está latiendo de felicidad porque se siente satisfecho y orgulloso de sí mismo, de tener la habilidad de manejar tantos temas, tantas personas y tan distintas cosas de manera simultánea. Entonces el poder orquestar y poder estar dando dirección y orientación a un grupo de personas y un grupo de temas es una de las cosas que nos ayudan mucho para esto. Bueno, si van a ver entonces la siguiente diapositiva, tenemos la siguiente ancla que se llama autonomía e independencia. Y para aquellos ubicados en esta categoría, la necesidad de sentirse libres, de hacer las cosas a su modo, está por encima de todo. Dice aquí que si bien algunos trabajos tradicionales brindan este tipo de autonomía, estas personas generalmente optan por autoemplearse. ¿Qué significa esto? Que más allá de muchas cosas, digamos, si yo tengo muy fuerte esta ancla, puedo tener un buen salario, puedo tener una buena estabilidad, unas buenas condiciones, un buen clima, pero tengo demasiado desagregado qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, no, entonces sigue el procedimiento, no diligenció el formato XYZ, es que usted no tenía ahí que pensar, sino que seguir este procedimiento. O sea, puede que por necesidad económica, por algún tiempo, se esté en ese trabajo, pero tarde o temprano uno no lo va a estar haciendo con todo su potencial, con toda su capacidad, y finalmente no va a terminar bien pues esa relación ni para el empleado ni para el empleador, porque es para esta persona lo más clave es que tenga libertad de decirle el qué, pero por ejemplo no el cómo. De poder organizar su mejor método de trabajo, de poder tener como capacidad de diseñar ciertas cosas, que todo el camino no esté tan milimétricamente trazado, que pueda haber espacio para las equivocaciones, para la invención, para hacer cosas nuevas. Eso es, por ejemplo, algo que normalmente las microempresas podrían, si identifican que tienen personas con esta ancla, dar muchas oportunidades de hacer una especie como de intraemprendimientos dentro de sus organizaciones, de encargar a estas personas de una nueva línea de servicios, de un nuevo esquema de comunicación, de una nueva forma de relacionamiento con los clientes, con los proveedores, de darle como pequeños proyectos en los cuales haya variedad, innovación. Entonces, o cosas que se faciliten, que no tenga que estar pues como tan ceñido, porque habrán labores que tienen que estar muy ceñidas a seguir un procedimiento o unas instrucciones, a que en esta oportunidad se le puede encargar a este tipo de personas cosas que no tengan que estar tan rigurosamente hechas, porque pues si es en una planta de producción seguramente no, pero darle como otras funciones o que otras cosas se le pueden complementar en su jornada laboral para que esta persona pueda estar siempre conectado con su ancla y que pueda entonces aportar, que seguramente tiene mucho que aportar desde esas capacidades que le da la autonomía y la independencia. Entonces, en resumen, en ese caso, si ustedes la tienen, acá lo que necesitan es tener la oportunidad de hacer su trabajo a su manera, pues seguramente con unos parámetros generales, pero que le puedan poner como el sello personal. Entonces hay que buscar empleos o funciones o cargos que permitan esa flexibilidad sobre, por ejemplo, cómo y cuándo trabajar. Ahora que ya casi que por fuerza nos tocó el tema del teletrabajo, pues entonces estas serán personas que pueden ser mucho más productivas en el teletrabajo, pero entonces no, si se les está vigilando, pues a qué hora se conecta, a qué hora se desconecta, dándoles todo el día a día, sino que puede organizar esa agenda y trabajar mucho más por entregables, por hitos, y no con tanta regla ni con tantas restricciones.
Empleos ideales para esta ancla, pues posiciones de enseñanza, de consultoría, si uno puede organizar pues también sus horas de consultoría, donde no le manejen pues tanto la agenda, sino que haya cierta autonomía para decir qué citas hace o a qué horas toma las clases. Es una ancla muy frecuente en los emprendedores, porque entonces finalmente yo puedo decidir cómo establezco mi negocio, hasta dónde quiero trabajar, cómo puedo inyectarle todo lo mejor de mí al negocio. Entonces, el cambio, la variedad y la independencia hacen parte de esta ancla. ¿Están escuchando bien? Sí, señora. Muy bien. Sí, Patri, yo estoy escuchando bien. Sí, se está escuchando bien. Bueno, entonces vamos para la siguiente ancla, que es la denominada seguridad y estabilidad. Y aquí, a diferencia pues de otras que hemos visto, lo que más importa es el título, la seguridad y la estabilidad. En que sienta esa persona que puede sentirse tranquilo, que ya lo logró, es alguien que no le motiva en absoluto cambiar de puesto, cambiar de empresa, se siente totalmente tranquilo ahí. Esta ancla puede relacionarse en que financieramente pues está bien, no es una persona que siempre esté ambicionando más, digamos que en el aspecto económico financiero dispone de un nivel de ingresos que le permite vivir tranquilo, no necesariamente con lujos, pero que él se siente satisfecho, que está cubierto en un futuro, que en términos generales se siente tranquilo. Y por ejemplo, si dentro de sus equipos de trabajo hay alguien que tiene esta ancla, justo en este momento hay que mirarlo mucho y hay que hablar mucho con esa persona y hay que transmitirle seguridad y estabilidad, porque aunque muchos de nosotros nos sintamos muy tranquilos, estas personas en particular van a tener su nivel de incertidumbre todavía mucho más elevado. Las noticias del coronavirus y de la cantidad de contagiados y de muertes les pone adrenalina, pero de manera negativa al máximo, hace que se les eleve el cortisol, que los niveles de estrés no van a poder ni siquiera teletrabajar porque los pensamientos negativos recurrentes van a estar invadiendo su cerebro permanentemente. Va a ser algo donde esta condición les va a generar más incertidumbre que digamos al promedio de la población, porque entonces va a estar pensando si ya los van a llamar para decirles que no continúa el trabajo, si después de esto sí van a poder volver a abrir la empresa o no, si sí van a seguir contando con él, si les van a rebajar el salario, y de una coach pues a la que sigo, habla mucho del easy, pero del easy que uno se mete en la cabeza, y si vuelven y otra vez y lo extienden, y si ya no encuentro los clientes, y si entonces me contagio, y empiezan. Entonces estas personas son vitales, por ejemplo, su principal motivación puede ser tener un contrato a término indefinido, casi que sin importar tanto el salario, ni la posición, ni el cargo, o todo aquello que les haga sentir que están en un ambiente tranquilo, que puede vivir, que puede echar raíces, que no está tan supeditado a cambios ni a traslados geográficos. Entonces, a la hora de cambiar de, por ejemplo, mandar un colaborador a otra ciudad a vivir, sea indefinidamente o por un tiempo, si no se revisa esta ancla, podemos estar perdiendo un gran profesional que de palabras nos puede decir que sí, que va, pero en el fondo de su corazón va a empezar a sentir pues como cierto desasosiego, cierta desazón, no por falta de compromiso, sino porque hace parte de su esencia, de su ancla y de su lealtad con una organización. Comprometerse de forma determinada tiene que ver con que sienta como esa estabilidad. Entonces, por ejemplo, empleos ideales, los empleos de carrera administrativa en el sector público, que son vitalicios, o en una universidad cuando es de carrera administrativa, o especialmente en una universidad pública, puede ser perfecto para alguien que tiene esta ancla de carrera de seguridad y estabilidad.
Yo, por ejemplo, que en Interactuar trabajo en el área de proyectos y que siempre he trabajado en el área de proyectos y los proyectos, los contratos laborales tienen que ver con la duración. Tener a alguien con esta ancla de carrera es un poquito, implica mayor gestión con esa persona, revisar incluso con esa persona si sí debería estar en el ámbito de los proyectos. En alguna ocasión pues tuve a alguien que tenía sobre todo esta ancla muy marcada, entonces desde el día casi 1 que firmábamos el contrato, por decir algo, con la alcaldía, y si lo firmábamos a 1 año, a los 6 meses ya estaba como, ¿y si lo vamos a renovar? ¿Y cómo nos está yendo? ¿Y cómo le fue en el comité directivo? ¿Y qué dijeron? ¿Y si están contentos? O sea, en una ansiedad donde ya los 6 meses restantes del proyecto, teniendo el contrato firmado, estaba más en preocupación de qué iba a seguir después, que pues sin poderle dar además mucha información, porque muchas veces no sabemos hasta que se termine el contrato si nos van a volver a contratar o no. Entonces eso implicaba que, por ejemplo, a todo el resto del equipo, pues se le daba una información general, pero que con esta persona casi que había que venir, darle la información a esa persona solita, darse, explicarle, transmitirle pues como tranquilidad, pero a veces no se puede transmitir esa tranquilidad. Entonces también es la importancia uno de autoconocerse para saber en qué cargo, en qué rol, en qué funciones, en qué características yo voy a ser más feliz o no. Y como jefe, pues de ver si entonces quiere hacer esta gestión con esta persona, entendiendo que tiene un ancla que no se acomoda mucho a las circunstancias, por ejemplo, de esa compañía, o de ese rol, o de esa dependencia. Entonces, eso significa pues el ancla de seguridad y estabilidad. Una anécdota también que me pasó en otra empresa es que la persona de la recepción, linda por dentro y por fuera, y como con una cantidad de potencialidades, pues decíamos, ve, tiene como tantas, o sea, es que se podría desempeñar bien en tal cargo, en aquel otro, y se le hacían invitaciones pues como a capacitarse y a estar, por ejemplo, por temporadas en otros cargos, y esa persona se le notaba que era supremamente feliz en su cargo y que no le interesaba y que disfrutaba al máximo lo que hacía, porque la sonrisa pues al entrar, la sonrisa al teléfono, con las personas, la manera de hacer su cargo era fenomenal, pero de alguna manera viéndolo desde la parte directiva siempre estaba como la interrogante de, pero puede hacer cosas más y la pudiéramos aprovechar porque tiene las capacidades para hacer esta tanto de cosas más. Pero para esta persona tenía muy claro y siempre estuvo firme en que así estaba muy bien, su ancla estaba seguramente muy relacionada con la seguridad y la estabilidad, y yo creo que incluso pues ahora que vamos a ver otra ancla, le da risa de esas personas que con otra ancla se quedaban hasta muy tarde o los fines de semana, mientras que esta persona a las 5 en punto, siempre muy puntual, tanto en la entrada como en la salida, se iba tranquila, no llevaba trabajo para la casa, no tenía que teletrabajar el fin de semana, y era la mejor en el cargo en el que estaba, y lo hacía, se le notaba pues por todos lados, por los poros, se le notaba el amor y la satisfacción y la energía y que estaba dando lo mejor de sí en el rol en el que estaba, porque además tenía muy bien alimentada su ancla, que estaba en un contrato a término indefinido. De hecho, hoy todavía está en esa empresa, creo que ya debe llevar unos 18 años en ese cargo, lo sigue haciendo con el mismo amor, con la misma energía, y para esa persona lo más importante es tener atmósfera positiva, seguridad, amistad y estar tranquila en lo que está. Entonces, vamos a ver la siguiente ancla. Bueno, la siguiente se llama creatividad empresarial, y esta ancla, como lo vemos ahí en la diapositiva, se define por su habilidad para crear su propio emprendimiento. Junto con la de autonomía, es una de las anclas más recurrentes a la hora de ser emprendedor. En esta categoría se encuentran aquellas personas que experimentan como una fuerza impulsora, irrenunciable, así estemos diciendo, mi madre, es que emprender sí es muy duro, uno puede decir lo que sea, es como las mamás, pues que uno se queja, es que ¿qué harían pues si no estuviera? Pero por dentro es como ese gusto de saber que soy útil y que soy capaz de hacerlo. Entonces, este emprendedor es la necesidad de inventar, desarrollar, de formar algo por su cuenta y que uno diga, es que esto lo hice
lo hice yo, pues lo desarrollé yo, está a mi gusto, yo lo gestioné, yo le di vida, eso es algo que para lo cual no hay Mastercard, pues es como una fuerza que alimenta el alma, el espíritu, la mente, el sentirse satisfechos de sí mismo, incluso independiente de que se logre el éxito. Entonces, si yo tengo muy claro que este es mi ancla y si por algún motivo, por estas circunstancias, esta empresa ya no va más o ya cerró, con toda seguridad tengo todo el potencial y tengo unas condiciones innatas para volver a arrancar de cero. Y toda la energía y todo el potencial y además la satisfacción personal que va a brindar el volver a arrancar. Entonces, si usted tiene un ancla de carrera emprendedora, ese interés primordial va a radicar en la creación de algo nuevo. Y algunos emprendedores que por condiciones económicas como las que hoy estamos viviendo, a raíz de la necesidad, digamos, se emplean, y ese empleo no va a tener configurado el superar obstáculos, poner su sello personal, le permita asumir ciertos riesgos, y que pueda como sobresalir personalmente en aquello que consiga en ese rol, pues va a ser algo que seguramente haga mientras recoge flujo de caja, mientras alivia pues cosas urgentes de liquidez, pero no va a ser una relación que se pueda sostener a largo plazo. Y si lo sostiene a largo plazo no le va a generar felicidad a la persona que lo está haciendo, porque el anhelo de crear algo y que sea fruto de ese esfuerzo es la motivación básica para este tipo de personas. Entonces, invitaría a revisar con mucho cuidado si hay empresarios que nos estén escuchando en este momento que tengan esta ancla de carrera y que estén pensando en trabajar para otros, que de verdad van a poder brillar y van a poder ser exitosos en la medida en que ese trabajo le otorgue la libertad necesaria para poder hacer algo con sello personal, o si no, cómo más bien se canaliza toda esa energía y todo ese potencial para volver a arrancar. Que en realidad no sería arrancar de cero, porque van a arrancar es con toda la experiencia y con todos los aprendizajes y con toda la red de contactos de lo que ya hicieron en su anterior emprendimiento. Entonces, los valores claves son la expresión creativa, el dinero, los logros, permite tolerar varios fracasos, y uno dice, pero no, yo nunca después de eso hubiera vuelto a arrancar. Pues estas personas tienen todo para hacerlo y además genera como dopamina, adrenalina, químicos pero positivos, para poder aceptar incluso la pérdida de la independencia en pos de su empresa, pero es que se está creando algo nuevo, algo propio, y eso como que no se cambia fácilmente, incluso por dinero o por un cargo. Acá dice que inicialmente incluso algunos pueden ser empleados para coger experiencia, para leer mejor el mercado, pero casi que a la primera oportunidad, cuando se sientan que están listos, se irán a crear su propia compañía. Vamos a ver entonces la siguiente ancla, que es denominada exclusivamente desafío, y que para mí es muy cercana también pues a la que encontramos normalmente en los emprendedores, en los empresarios, y muy difícil de comprender para otros que no la tienen y que dicen, pero pues es que a mí así me pagaran lo que le pagan, no haría ese cargo, o con tantas dificultades, ¿cómo va a volver a arrancar empresa? Pero acá hay un disfrute por ese desafío y se definen a sí mismas como la satisfacción. No necesita que nadie lo felicite, no necesita que nadie le haga el reconocimiento. El hecho de uno saber que eso era un problema tremendo, que nadie tenía idea de cómo salir de ese atolladero y que lo resolvió, no sé cómo, pues seguramente ustedes lo han experimentado con el ancla que tenga cada uno. Eso es como una alegría en el corazón, como un abrazo interno que le recorre a uno todo el cuerpo, que sí es algo como inexplicable, que es lo que permite hacer una conexión emocional muy fuerte, y que por ejemplo a este exclusivamente desafío, si la tiene muy bien afianzada esa ancla, es posible que no tenga contrato a término indefinido para nada, que a lo mejor ni tenga contrato, que sea por honorarios, en fin, que no tenga pues muy buenas condiciones laborales, que el salario quizás no sea tan bueno, que su jefe quizás no sea
el que tenga las mejores competencias de liderazgo, en fin, le pueden pasar como muchas cosas. Lo que dice la teoría del ancla es, no importa, si esta persona tiene esa ancla, la oportunidad de salir todavía mucho más fortalecido de esta circunstancia, de poder resolver este problema que parece que no tiene solución, de encontrar un camino cuando todo el mundo ve el panorama supremamente negro, esa satisfacción interna que le brinda a esa persona va a ser maravillosa y va a superar cualquier otra cosa no tan positiva que tenga en su radar o en su ambiente o en su ambiente laboral. Entonces, si tenemos a alguien en nuestro equipo de trabajo que tenga esta ancla, dele los problemas, esos que aparentemente parecen insolventables, pues que, mejor dicho, tenga la oportunidad como de estrujar el cerebro y que esa persona tenga la oportunidad de presentar soluciones para eso, es ser un muy buen motivador. Cada vez que uno tenga entonces como que competir con oponentes difíciles o en una negociación bien compleja o con obstáculos insalvables, esta persona podría agregar muchísimo y se va a sentir muy contenta de haber sido invitada a participar en ese problema o en esa, porque su competencia es interpersonal, es saber que yo misma me superé porque pude lograr eso que estaba tan difícil. Entonces, esto es esta ancla, como les digo, genera casi que adrenalina tener un nuevo objetivo y, por ejemplo, yo puedo desmotivar en la medida en que no le estoy invitando a desafíos y que digamos, inicialmente resolvió uno y eso ya lo estabilizó y se empezó a volver rutinario y esta persona sigue ahí, va a empezar a perder motivación consciente o inconscientemente y hay que estarle entonces como haciendo inyecciones de adrenalina con nuevos obstáculos, con nuevos retos, con nuevos proyectos, con nuevos desafíos para que sienta un estímulo para evolucionar profesionalmente en esa dirección que esta persona desea, porque no le gusta entonces la monotonía. Cuando un trabajo se vuelve rutinario y monótono y con tareas mecánicas, por ejemplo, ese que les mencionaba, que entonces aquí está el procedimiento y el guión y esto es lo que usted tiene que seguir, esta persona se nos desconecta. Y si tengo personas en mi equipo de trabajo justo en esta condición que estamos viviendo, ¿cómo las conecto? Mejor dicho, ¿cómo hago entonces sesiones de trabajo con ellas para que estas empresas cada vez salgan más fortalecidas? Porque van a tener mucho que aportar y van a disfrutar muchísimo el que sean invitadas a pensar en soluciones para salir de esta nueva situación o de estos nuevos productos que vamos a tener que inventar o de cómo vamos a organizar nuestra empresa en esta nueva realidad. La siguiente ancla, entonces, se llama servicio o dedicación a una causa. Esta, por ejemplo, les comparto, porque este ejercicio lo hicimos, no me acuerdo si hace un año o hace un par de años, con algunas personas de Interactuar, y fue el ancla que más salió, por ejemplo, en el equipo de inversionistas sociales de la Corporación Interactuar. Y de las organizaciones sociales me imagino que en general aparecerán mucho. Estas personas definen su carrera en función de que lo que están haciendo ayuda un poquito a tener un mundo mejor, en lo que sea ya que su expertise técnica se lo permita, sea con los perritos, los gatos, las personas mayores o los enfermos. En nuestro caso, en Interactuar es ayudando a empresarios, arrimando herramientas que les permitan fortalecer sus empresas en esa difícil tarea precisamente de consolidar una empresa. Entonces, como uno sentir que puso un granito de arena, que un taller, que una capacitación, que un crédito le permitió avanzar con algo y evolucionar. Esa es una satisfacción que se guarda en el alma y que no es fácilmente reemplazable por dinero o por otras cosas que nos dé la compañía. Entonces, este sentido es el ancla de carrera, o sea, saber que lo que uno está haciendo contribuye en algo a la lucha o a la vida o va a mejorar la vida de alguien o que está haciendo de alguna manera, si sea milimétrica, del mundo un mejor lugar donde vivir en distintas formas. Si esa es su ancla de carrera, usted siempre estará buscando aquellas oportunidades que le permitan continuar trabajando por esa causa. Entonces, cuando, por ejemplo, el equipo Interactuar está conectado en que trabajes para los empresarios, le pasa como a un segundo nivel
si el director dijo, si la directora lo regañó, si no sé quién lo vio feo, si con sus compañeros no se entiende bien, pero sabe que lo que está haciendo, gracias a eso, X número de personas pudieron entonces mejorar sus ventas y con esas ventas tienen mejores ingresos y alimentan mejor a sus hijos y los mandan mejor vestidos, ya, pues como que hay. Todo lo otro que para otros puede ser tan delicado pasa a segundo plano, pierde importancia porque su ancla es en entender la gente que se está beneficiando con la labor que está haciendo. Así ni siquiera sea docente consultor, sino que sea gerente de un proyecto, que sea directora de inversionistas sociales, pero que lo que uno está haciendo está facilitando para que lleguen recursos a llevar servicios, por ejemplo, a lugares a donde no los hubiésemos podido llevar. Entonces, buscar mucho, si tenemos, por ejemplo, en nuestras compañías, personas con esto y nuestra compañía no está muy conectada con una causa social, hay que buscar cómo si se le conecta, porque gracias a nuestros servicios, no sé, pongamos, si es por ejemplo algo de estética, pues gracias a que te arreglamos las uñas, a que te maquillamos, te peinamos, esta persona mejoró su autoestima, salió más segura a la fiesta, pudo hablar lo que tenía que hablar en la conferencia porque la pude embellecer, eso también puede ser servicio, dedicación a una causa. Hay que buscar en las distintas empresas, si yo tengo personas y las quiero conservar, que esta ancla, ¿cómo hago con trascendentales para que estas personas estén motivadas? Que yo tiene que ver como también con el dicho de si estoy pegando ladrillos o construyendo una catedral, que siempre estemos conectados con que este ladrillo que estoy pegando está haciendo parte de una catedral que va a tener entonces como un propósito superior. Y por eso en los millennials está tan de moda pues el tema de empresas con propósito, de trabajar por un propósito superior, porque son personas que vienen muy conectadas con esta ancla de carrera y que eso es lo que las moviliza y no tienen pues como ya tantos paradigmas como otras generaciones de decir no, me voy porque esto no está en conexión con ayudar a nadie o no está en coherencia con mis valores o con la realización moral o con el servicio social. Entonces, esta es otra ancla de carrera que además en Interactuar está muy presente y que, por ejemplo, si yo la tengo presente en alguien en quien no está muy conectado con esa causa de manera directa, supongamos, poniendo el ejemplo de nuestra corporación, si Interactuar hace una labor social, pero yo trabajo en tesorería y lo que hago todo el día es registrar facturas, asentar cuentas, tengo que buscar mecanismos para que esa persona entienda que ese registro de factura está conectado con que gracias a eso se le compró una máquina a un empresario que va a multiplicar por N veces su producción. O sea, cómo le estoy llevando mensajes o cómo eventualmente se hacen salidas de conexión o se le pasan videos o se le comparten cartas de que eso que está haciendo en el back está conectado con una causa superior. Estilo de vida. Esta otra ancla de carrera busca que muchas cosas que nosotros damos pues por sentado, a esta persona le va a priorizar. Y repito, no es pues que el dinero pues para nada sea importante, pero hay cosas que uno reconsiderará e incluso estaría dispuesto, y me ha tocado vivirlo en muchísimos casos, que está dispuesto a pasarse a ganar menos si le permiten un mejor estilo de vida. O sea, como, y me han dicho en las entrevistas, es que ¿qué me gano con ganar eso si no tengo vida con qué gastarlo? Si no veo a mi familia, si cuando termine entonces solo o sola, sin familia, sin hijos, sin amigos porque me tienen viajando por todas partes, entonces ni siquiera tengo un lugar como permanente, llevo tantos años cambiando de ciudad o de país, entonces es como la manera en que se priorizan. Entonces aquí, por ejemplo, el estilo de vida, la prioridad será poder integrar y armonizar los principales aspectos de su vida. Eso es vital y después más fácil se acomoda con un menor salario o con condiciones laborales distintas, pero esa va a ser su ancla. No quiere que los asuntos familiares ni los profesionales lleguen a dominar su vida, sino que haya pues una búsqueda de un
equilibrio, que muchos decimos siempre en términos generales que todos buscamos un balance, pero para esta persona será vital. En el momento en que sienta que ese balance no está, empezará a desconectarse de muchas cosas y empezaremos a perderla si está en nuestros equipos de trabajo. Entonces, por eso, y algo pues que se facilita en las microempresas, que nuestros equipos de trabajo pues no son muy grandes, entonces uno puede lograr cierta identificación y hacer algunas gestiones individuales para mantener ese vínculo emocional fuerte o estas anclas muy fortalecidas para que estemos más consolidados que nunca como equipo de trabajo. Bueno, acá como nos dicen, pues es es clave, entonces si bien yo digo, no, pues a esta persona la pudiéramos mandar para esta ciudad, acá, por ejemplo, no todas irán con el mismo disfrute, puede que acepten porque no quieren ser despedidos o porque temen represalias, pero realmente va a ser un sufrimiento cambiarse de ciudad, estar alejados de sus seres queridos o de sus cosas. Aquí va a primar mucho el balance entre la salud, la felicidad familiar, el crecimiento personal, van a buscar siempre un trabajo que les permita disfrutar de su hogar y de sus seres queridos en una constante armonía con su trabajo. Y van a ser los mejores en su trabajo siempre y cuando esté un balance permanente con esta vida personal, familiar, de amistad. Y ahí hemos visto entonces las 8 anclas de carrera, que en esencia son nuestras áreas de competencia, de motivos, de valores a los que no estamos dispuestos a renunciar, o la verdad si lo aceptamos va a ser por una cosa temporal, pero si eso se empieza a extender, vamos a ver que no vamos a estar dando lo mejor de nosotros a la organización y que además vamos a empezar a no sentirnos tan felices y a veces ni siquiera entendemos por qué. Tomar conciencia de estas anclas nos permite a nosotros como seres humanos tomar mejores decisiones laborales, porque a veces nos podemos dejar influenciar como el abogado que les conté, pues porque me dijeron que como que no, que qué más tengo que pensar, que qué es lo que estoy consultando, si me están ofreciendo X, Y, Z, que están catalogadas socialmente como que son las cosas que nos brindan felicidad, pero esta teoría lo que demostró científicamente es que no a todos nos hacen felices las mismas cosas y que hay cosas que a unos les proporcionan muchísima más felicidad que a otros. Para terminar, Buda, pues esta frase que me gusta mucho, su misión es descubrir su vocación y luego entregarse a ella con todo su corazón. Uno a veces siente que no está fluyendo, y puede como que todo esté bien, y por eso digo que a veces es difícil el autoconocimiento, porque uno dice, es que no entiendo por qué estoy mal, y es porque falta ese autoconocimiento para determinar dónde están como sus puntos donde más le fluye la energía, donde lo entrega sin desgastarse todo y hace muy bien y además le genera disfrute, le genera satisfacción, y además en el poder entender a otros para no juzgar tan fácilmente, que tendemos a eso, en que como mi ancla es X y el otro no la tiene, no puedo comprender por qué le gusta estar 17 años en el cargo de recepcionista o por qué no aceptó el ascenso que le estaban ofreciendo cuando realmente esa era la mejor decisión porque su competencia, por ejemplo, era técnica funcional. Y por último, aquel que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, y eso es lo que uno a veces dice, pero ¿cómo se aguanta tal cosa y tal cosa en el trabajo? Y si le pasó esto, a lo mejor es supremamente feliz porque el ancla que le genera felicidad en su trabajo no ha sido tocada. Entonces no importa que todas las otras demás no se den, porque esa persona sigue siendo muy feliz y sigue siendo muy satisfecha porque su ancla está intacta y así entonces está dando lo mejor para su compañía y para sí mismo. Espero que me hayan escuchado bien. Haría pues ver como preguntas, inquietudes. ¿Me escuchan? Sí, de pronto si alguno de los empresarios tiene alguna inquietud, puede abrir su micrófono y participar o dejar su pregunta en el chat.
o todo quedó muy claro o no se entendió nada. Claro. Bueno, el objetivo de esta charla, cuando hablamos con servicios de conocimiento, como les digo, es ya Interactuar ha tenido una amplia programación con cómo hacer la reactivación en temas de bioseguridad, en temas de liquidez, en temas comerciales, en marketing digital. Hemos dado pues distintas capacitaciones con diferentes expertos. Llevamos ya 6 semanas con una programación muy amplia. Toda la pueden consultar si no estuvieron en los encuentros sincrónicos en nuestro canal de YouTube. Y la idea de esta semana eran muchos temas todos relacionados, como nos estaba mostrando María Camila, en temas más del ser, y en poder como alinear el encuentro con nosotros mismos, con nuestros equipos de trabajo, con nuestros socios, para que conectados en el ser podamos pasar al hacer, a la ejecución y a los roles que cada uno tiene que tener en esta nueva etapa empresarial que como sociedad estamos enfrentando. La idea es que esta herramienta la puedan utilizar con sus equipos de trabajo, puedan identificar qué los motiva, qué los mueve para procurar alimentar mucho más esa ancla o ver qué reorganización se hace, porque a veces, como les digo, pues el cargo definitivamente no se acerca tanto a cómo alimentar esa ancla o las condiciones, un poco lo que les contaba cuando uno trabaja por proyectos, pues en casi todas partes el común es que los contratos no son indefinidos, sino que son en términos de los proyectos. Entonces, si tengo a alguien que está con su ancla muy definida en seguridad o estabilidad, ¿cómo la gestiono o la invito a revisar qué otras oportunidades pueden haber? En fin, la idea era pues como que tuvieran una herramienta más para poder conocerse y gestionar los equipos de trabajo. María Camila, no sé qué más. Bueno, hasta el momento nos salieron pues como preguntas por parte de los empresarios. Andrea nos sugiere profundizar en cómo se utiliza la herramienta para poder identificar el tipo de ancla de cada persona. No sé si de pronto algún tipcito o algo sobre esto. Pues, a ver, el archivo es relativamente sencillo. Voy a abrir por aquí. Son 40 preguntas. Las 40 preguntas es, por ejemplo, me gustaría ser tan bueno en lo que hago que la gente me pida continuamente consejos y sugerencias. Entonces yo coloco de 1 a 6 qué tan identificado me siento con esa afirmación. Ay, sí, no, es que a mí me recorre como un químico por dentro de felicidad cuando alguien acude a mí a preguntarme qué tengo que hacer con esto y que yo le pueda ayudar. Ah, entonces eso tiene que ver conmigo mucho, 6. En cambio, si a mí casi que ni me van ni me viene, si me preguntan o no me preguntan, pues no tengo ambiciones de volverme el experto en esa área, pues entonces lo pongo más cerquita al 1 o al 3, pues dependiendo como de qué tanto me identifico, me conecto con cada una de las afirmaciones. Realmente no son preguntas, sino que son afirmaciones. Me encuentro más satisfecho con mi trabajo cuando puedo integrar y gestionar los esfuerzos de los demás. Pero si a mí me gusta incluso más trabajar solo y no, pues, o sea, me es indiferente trabajar en equipo, trabajar en solo, entonces con ese no estoy tan alineada, entonces mi respuesta estará más en 1, en 2, en nivel 3, bueno, dependiendo de qué tan cercano que se encuentre identificado con la afirmación, si sería una afirmación suya o no. Realmente a usted eso pues no le genera mayor importancia. Después de que califica de 1 a 6, las que más puntúe, eligiendo solamente 3 con, mejor dicho, que usted dice esa frase, parece que lo hubiera escrito yo, entonces le agrega 4 puntos más, luego suma y con eso ahí están pues como los resultados que pueden orientarle, que le calculan incluso pues automáticamente en el archivo de Excel para ubicarse cuál de las 8 anclas tiene. Bueno, Patricia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, al equipo de inversionistas sociales también y a los empresarios que estuvieron el día de hoy. Les estaremos compartiendo entonces las memorias en el transcurso de esta semanita.
y espero que nos acompañen en el resto de conversatorios que tenemos. Bueno, muchas gracias porque estén muy bien.